Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica, para conversar sobre su plan de gobierno. Ingeniero, buenos días y gracias por estar en Desayunos. Buenos días. Como lo hicimos ayer con los otros candidatos, quiero explicarle en segunditos. Lo que tengo en la mano es su plan de trabajo y lo que quisiéramos es, a través de esta entrevista, exponer en detalle a la audiencia que nos acompaña los propósitos de su plan de gobierno, dónde, cómo, cuándo y en qué tiempo usted cree que los va a lograr. Como todo plan de gobierno, pues tiene la obligación de definir un campo actual, es decir, hay una parte en este plan que usted define la situación actual del gobierno y entre esas usted afirma que el gobierno actual no permite agrupaciones políticas porque tiene bajo su control la justicia y los organismos de control. Específicamente, ¿cuál es el caso a que se refiere cuando usted expresa eso en el plan de gobierno como el contexto actual? Bueno, nuevamente, pues muchísimas gracias. La primera vez que salgo en este año en Teleamazonas, aprovecho para desearles a todos los ecuatorianos un feliz año y ojalá pues este 17 de febrero haya ese cambio que todos aspiramos para construir el Ecuador de nuestros sueños. Todos sabemos que los organismos de control, las funciones del Estado, lamentablemente están sometidas al Ejecutivo, al candidato nuevamente pues a la presidencia de la República. Y lo que nosotros queremos es lograr independencia, especialmente de la justicia, independencia del fiscal, independencia del contralor, independencia en definitiva de todos los organismos de control, para que administren justicia, para que no tengamos un fiscal que fomenta la impunidad, que protege las pillerías de los funcionarios de este gobierno, para que no tengamos cortes de justicia que persigan a inocentes, como a Fernando Balda, por ejemplo, no ha cometido ningún delito y este gobierno por persecución política, utilizando a jueces y fiscales, quiere condenar a Fernando Balda, para que no se persiga a periodistas que le dicen al país los atracos realizados por este gobierno. Para eso, para que haya transparencia, para que haya igualdad, para que haya libertad, fue en el gobierno. Es que nosotros pues queremos lograr definitivamente la independencia y autonomía de las funciones del Estado, justamente en base a experiencias lamentables, a experiencias amargas, de las que inclusive yo mismo he aceptado responsabilidad en esos casos. Sí, usted aprendió, ¿no? Usted Aprendí, por supuesto, a respetar la libertad de expresión. Sí, con la mano en el corazón he dicho al pueblo ecuatoriano, no voy a meter las manos en la justicia. Yo creo que con eso hemos perdido todos los ecuatorianos y con dolor y con amargura. Pienso que también todos hemos aprendido. Dolor y amargura seguramente le dejó a Lucio Gutiérrez el haber incluido en su gobierno, especialmente al inicio, parientes cercanos, que no le dejaron tampoco un buen sabor en la percepción de la ciudadanía. ¿Aprendió eso también? Sí, también le he dicho al pueblo ecuatoriano, igualmente con la mano en el corazón, no habrá familiares en el gobierno mío, más allá de que como a Lucio Gutiérrez no le podían decir ladrón, sinvergüenza, vago, no me podrían criticar por la economía, nunca la economía se ha manejado tan bien como en mi gobierno, tuvimos la mayor reducción de la pobreza de la historia, entonces se magnificaron los errores, ninguno de mis familiares entró a robar, todos fueron juzgados, especialmente cuando yo estuve preso, vine acá a la cárcel voluntariamente. Napoleón Villa fue juzgado, tiene la hoja limpia por la Contraloría del año 2005. Cuando nos perseguían, cuando el gobierno golpista del cual formaba parte Rafael Correa, querían de alguna manera demostrar algún acto de corrupción en el gobierno de Lucio Gutiérrez y especialmente algún allegado a Lucio Gutiérrez y obviamente pues jamás lo pudieron ni lo van a poder demostrar. Sin embargo, ese error no se volverá a repetir en nuestro gobierno. Dentro de los objetivos usted pone como el primer lugar estabilizar la economía. ¿Por qué cree que esta economía de este gobierno no es estable? No es estable porque los precios suben sin control, no es estable porque nadie quiere invertir en el Ecuador. En los años 2003 y 2004, en mi gobierno, el Ecuador era el país que más inversión extranjera recibía de la región. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera de toda América del Sur. Entonces tenemos que revertir esa situación lamentable, tenemos que recuperar la confianza para que retornen las inversiones productivas al Ecuador, para que se administre el dinero que es de ustedes, ecuatorianos, con responsabilidad, ya no más despilfarro. Por eso nosotros vamos a regresar a las leyes de responsabilidad y de transparencia en el gasto fiscal y también en el endeudamiento público. No podemos seguir endeudándonos irresponsablemente como hace este gobierno a intereses altísimos. En mi gobierno yo hice créditos externos
al 2% e inclusive a menos del 2%. Este gobierno se endeuda a más del 7%. Eso podría ser inclusive un delito de peculado porque el dinero es nuestro, no es de Rafael Correa. Y están perdiéndose decenas de millones de dólares. Eso significa que miles de pobres que no tienen vivienda van a continuar sin vivienda. Eso significa que muchos caminos vecinales que se podrían pavimentar van a continuar en el estado lamentable en el que actualmente se encuentran. Una de su estrategia planteada es eliminar la cantidad de impuestos que según usted este gobierno pues nos impone a todos. Sin embargo, uno de sus proyectos es un plan denominado Mi Casa Grande para los Pobres, que es ampliando el bono de la vivienda, también un seguro médico para toda la familia, incrementar comedores populares. Si usted recorta el ingreso fiscal, ¿cómo va a financiar estos programas que suenan bonitos? Compatriotas, todo lo que estoy planteando para mi nuevo gobierno, si es que ustedes así lo deciden, ya lo hice en mi primer gobierno, con un precio al barril de petróleo de apenas $18. En la actualidad el precio llegó a valer $150 y en la mayoría del gobierno, del periodo de los 6 años de gobierno, ha estado por sobre los $100. Si con $18 reduje impuestos, incrementé el bono de la pobreza de $7 a $15, claro que también con una adecuada administración de 1.700.000 personas que recibían el bono, a los 2 años lo bajamos a 800.000 porque hubo una reducción real de la pobreza. Por aquí tengo un dato en donde pues el INDEC dice que Lucio Gutiérrez en 2 años redujo la pobreza el 7.7%. Rafael Correa en 5 años y medio apenas reduce 7.2%. Es decir, en nuestro gobierno se demostró mucha mayor eficiencia con menos dinero y en menos tiempo para reducir la pobreza. Así que nuevamente vamos a reducir impuestos irracionales. ¿Por qué los impuestos? Primero, porque empobrecen más a todos los ecuatorianos, especialmente a los más pobres. Segundo, porque ahuyentan inversiones productivas. Si no hay inversiones, no habrá empleo. Si no hay empleo, aumentará la pobreza. Y si aumenta la pobreza, la delincuencia se volverá más insoportable que la que actualmente tenemos. ¿Qué impuestos vamos a eliminar? El impuesto a las tierras, vamos a eliminar los impuestos verdes, el impuesto del 5% a la salida de capitales, vamos a eliminar el impuesto del SOAT y lo reemplazaremos por un seguro que asumirá nuestro gobierno y que será entregado de inmediato, en un plazo no mayor de 48 horas, para terminar con ese calvario que hoy significa cuando alguien sufre un accidente y tiene que tramitar el SOAT 6, 7, 8 meses y no le entregan hasta que la gente se cansa, pues, y ya no retira, y ya no continúa con esa acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para equilibrar la economía? Porque por un lado, dejo de recibir ingresos al eliminar impuestos. Por un lado, aumento beneficios. Vamos a subir el bono a $65. Vamos a duplicar el bono de la vivienda a $10.000. ¿Qué es lo que va a suceder? El momento que hay inversiones productivas, el momento que nosotros eliminamos impuestos, el momento que recuperamos la confianza, van a retornar las inversiones productivas, vamos a generar más empleo. ¿Cree usted que un gobierno liderado por Lucio Gutiérrez va a provocar un mayor ingreso de inversión extranjera? Pero por supuesto, ya lo hicimos en nuestro primer gobierno. Las inversiones bordeaban los $2.000 millones. ¿Cuántas son las inversiones extranjeras? En promedio no creo que sobrepasan los 200 o 300 millones de dólares. Entonces lo que les estoy diciendo no es un cuento, no es una promesa, son hechos reales. Y ya lo hicimos en nuestro primer gobierno y ahora pues con mayor experiencia, con mayor conocimiento, con mayor madurez política y corrigiendo los errores políticos que yo cometí, el compromiso de hacer las cosas mucho mejor que la primera vez, con muchos mayores y mejores resultados. En nuestro primer gobierno tuvimos el mayor crecimiento de la economía, cerca del 9% de la historia. Ahora queremos llegar a un 10, ojalá un 11% el crecimiento de la economía. En nuestro primer gobierno tuvimos la mayor reducción de la pobreza por año de toda la historia del Ecuador. Hoy queremos superar ese 4% de promedio. En nuestro primer gobierno fue el único en la historia del Ecuador en donde en todo el periodo de gobierno, 2 años, 4 meses, hubo total estabilidad económica, había inversión, había trabajo, había libertad. Este tema es fundamental, de ahí que mi programa macro, mi programa paraguas, se llama el Proyecto Libertad, porque queremos recuperar la libertad para que periodistas, empleados del sector público, gente del sector privado, todos los ecuatorianos podamos expresar libremente lo que pensamos, sin que venga Rafael Correa y nos amenace con un juicio o nos meta a la cárcel utilizando al fiscal, utilizando al contralor o utilizando a las cortes. Ingeniero, uno de sus propósitos también es reducir la delincuencia y para ello el primer punto, como parte de la estrategia de poder reducir la delincuencia, es crear empleo. Es una frase corta, pero muy usada por todos los políticos. Concretamente, Lucio Gutiérrez, ¿cómo cree que va a poder
crear empleos? ¿Cómo vamos a crear empleo? Reduciendo impuestos a las empresas que les den el primer empleo a los jóvenes recién graduados de los colegios y universidades. Reduciendo igualmente impuestos a las empresas que les den trabajo a los adultos mayores. Ahora, en este gobierno es un pecado. Que simplemente como para llevarlo a la practicidad, van a haber inspectores en que van a revisar la nómina de las empresas para poder ver si los empleados son muy jovencitos o son mayores, harán un informe, en base a ese informe se reducirán los impuestos de esa empresa. Por supuesto, les vamos a reducir el impuesto a la renta a los que les den el primer empleo, a los jóvenes recién graduados. Un joven se gradúa, busca empleo, primero no hay empleo porque nadie invierte en el Ecuador. Segundo, si es que hay empleo le dicen no lo puedo dar porque usted no tiene experiencia. Así que le vamos a motivar a las empresas rebajándoles impuestos para que les den oportunidad a los jóvenes recién graduados de las universidades y de los colegios técnicos para que no se vayan del país. Cuando se complete o se sature el mercado privado, les vamos a dar créditos, aunque eso es paralelamente al 1%, a los recién graduados para apoyarles en su emprendimiento. Les vamos a dar créditos baratos, les vamos a capacitar y vamos a hacer el seguimiento para cerrar todo el círculo de la cadena productiva, porque también es un problema. Le dan el crédito, le capacitan y se olvidaron de esa persona. Nosotros vamos a hacer el seguimiento. Y los créditos del 1% son para los agricultores, para los campesinos, para los artesanos. Nadie se preocupa en el Ecuador de los artesanos. Y los artesanos serán una base fundamental para el desarrollo de ese lindo Ecuador con el cual soñamos. ¿Cómo inyectarle recursos a ese sector artesano? Es un proyecto con el que tenemos pues un capital semilla de $200 millones para iniciar estos créditos al 1% para los emprendedores. ¿Por qué para los emprendedores hacemos un capítulo aparte? Porque el principal obstáculo que existe en el Ecuador para el desarrollo del Ecuador, para el desarrollo del emprendimiento, para el desarrollo de las microempresas, son los intereses altísimos de los bancos. Los bancos se están convirtiendo en el obstáculo para el desarrollo de la microeconomía ecuatoriana. ¿Usted también coincide que la ganancia de la banca es exagerada? Es exagerada porque los créditos son muy altos, 20%, 22% para un microcrédito. El candidato de las Izquierdas Unidas ayer estuvo aquí en Desayunos, Alberto Acosta, y dijo que dentro de su plan de gobierno le preocupa lo mismo que usted está diciendo, es decir, aquel exceso de ganancias que tienen los banqueros, va a imponer un impuesto, si no me equivoco, más o menos así, cuando estas ganancias sean desproporcionadas. Compatriotas, yo fomento y protejo las libertades. Yo soy enemigo de los impuestos. En mi primer gobierno nunca le subí un solo impuesto al pueblo ecuatoriano, más bien bajé los impuestos. Y sin embargo, tuvimos el mayor crecimiento de la economía, como ya lo dije, y la mayor reducción de la pobreza. Hoy tampoco voy a poner impuestos, voy a reducir impuestos. Pero en base a eficiencia, eficacia, vamos a obligar, como lo hicimos en nuestro primer gobierno, a que los banqueros sean más eficientes y bajen los intereses. En mi primer gobierno, los intereses de los préstamos llegaron al 6%, al 7%, al 8%. Es inconcebible que los intereses estén al 20%. El país así es inviable. Entonces voy a bajar primeramente en la banca pública al 1% los créditos para los agricultores, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, pescadores, emprendedores y también los jóvenes recién graduados de las universidades. Vamos a traer banca internacional, banca extranjera, para que a través de la competencia obligue a los bancos ecuatorianos a bajar las tasas de interés. Y ¿va a traer a los bancos extranjeros a que instalen sus sucursales aquí? Así es, para que base a la libre competencia bajen las tasas de interés. Y yo también me comprometo, así como lo hice en mi primer gobierno, bajar la inflación. Voy a establecer y voy a aplicar leyes de responsabilidad y de transparencia en el manejo fiscal y en el endeudamiento público. No podemos continuar con las irresponsabilidades de este gobierno. De esa manera, ¿Qué hará usted frente a la deuda pública o a la deuda externa que este gobierno ha venido asumiendo en los últimos años? Son algunos miles de millones de dólares, especialmente con China. Pues los candidatos, como usted, también tienen ciertas curiosidades del destino de esos préstamos. ¿Cuál es su plan con respecto a eso? Por supuesto, mire, a este gobierno no se le puede creer nada, esconde cifras. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que vamos a tener que sentarnos con la China a renegociar ese endeudamiento, porque es abusivo, porque es lesivo al interés nacional. En el ambiente internacional, en los
en los organismos multilaterales de crédito se pueden hacer créditos externos al 2 y al menos del 2% de interés. No es posible que nos endeudemos a más del 7% de interés. Eso es lesivo al interés nacional. Eso puede ser un delito gravísimo cometido por esta administración, por el cual Rafael Correa tendrá que responder. No se puede hipotecar el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de todos los ecuatorianos. Así que nosotros vamos, a través de estas leyes de responsabilidad y de transparencia en el manejo fiscal, en el gasto fiscal y en el endeudamiento público, si tal vez para entendernos vamos a poner nosotros mismos una camisa de fuerza para no endeudarnos y ser al mismo tiempo más eficientes y traer al sector privado, porque muchas obras no necesariamente tiene que hacer el sector público, puede hacer el sector privado, pero con reglas claras y a largo plazo, con transparencia, sacando todo a licitación y no entregando a dedo como hace este gobierno. Eso genera corrupción, eso desalienta el que empresas serias, empresas internacionales y más empresas nacionales participen en el desarrollo y en la construcción de la obra pública en el Ecuador. Para ir terminando el tema de la estabilización de la economía, usted asegura que es preciso eliminar el despilfarro y sobreprecios en la obra pública. ¿Eso es ineficiencia? Es ineficiencia y despilfarro. En ecuatoriano es algo gravísimo. En concreto, ¿dónde usted ha visto que hay un despilfarro? En todo lado. Este gobierno construye elefantes blancos, construye hospitales por todo lado sin médicos, y no hay médicos, y no hay equipamiento médico. Están ahí las construcciones. Construye un aeropuerto en mi provincia, cerca de la ciudad del Tena, se gastan como 60 millones de dólares y nadie ocupa ese aeropuerto, a excepción de unos pocos agricultores que algunas libras de cacao o de café secan en esa pista, pero gastarse 60 millones de dólares. ¿La pista es usada para secar cacao? Es que nadie la usa, nadie vuela, o sea, es la irresponsabilidad, es el deseo de construir y construir y construir, porque hay el lleve, porque hay el sobreprecio, porque calculan que por lo menos el 30% de lo que invierten se lo roban. Si es que invierten 10.000 millones de dólares en obra pública y se roban el 30%, estamos hablando que se están robando 3.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo? Planificando la inversión en el Ecuador, sacando a la obra pública a licitación, para que el gobierno escoja la mejor opción de acuerdo a los intereses nacionales y de esa manera evitamos el despilfarro, evitamos el sobreprecio, de esa manera comienza a bajar la inflación en el Ecuador se va convirtiendo en un país serio, en un país favorable para la inversión privada, nacional y extranjera, y eso es lo que nosotros queremos lograr, y justamente para eso le ponemos como uno de los objetivos fundamentales eliminar el despilfarro, eliminar ese gasto excesivo en las cadenas sabatinas. Les ofrecemos a los ecuatorianos que van a descansar, ya no habrá... Pero a usted le gustaba también esta vaina de las cadenas y todo, yo me acuerdo que usted en la noche, los lunes, y interrumpía la programación. Tal vez cada semana. O sea, vendría a ser como que usted le puso el mal ejemplo a esta gente. No, o sea, ¿no? Nunca con el abuso cometido por ahora. Las cadenas Ingeniero, interrumpen los noticieros. Sí, me tengo que ir a un corte comercial. Me tengo que ir a un corte comercial. Vamos a seguir hablando con Lucio Gutiérrez sobre seguridad y salud. Lo que Lucio Gutiérrez propone en el caso que vuelva a ser presidente de la República. Veamos qué propone en su plan de gobierno Lucio Gutiérrez en los temas de salud y seguridad. Salud. Para el sector de la salud, el candidato a la presidencia, Lucio Gutiérrez, según su plan de gobierno, ofrece ampliar la atención de las personas con capacidades especiales, con médicos y enfermeros, incluyendo a los niños y adultos mayores. Además, Gutiérrez dará un seguro médico para toda la familia. En seguridad, Gutiérrez propone visa y un censo a los extranjeros. Los indocumentados sin antecedentes serán regularizados y los que tengan antecedentes serán repatriados. Plantea además una ley para portar armas como medida disuasiva ante la delincuencia. Fortalecerá a la policía y a las Fuerzas Armadas, devolviéndoles los beneficios por condecoraciones, años de servicio y Navidad. Para esto, Gutiérrez invertirá 50 millones de dólares. Según el plan de gobierno de la lista 3, se reformará la Constitución para proteger a las víctimas de la delincuencia. Joana Ramos, 24 horas. Con esta propuesta de reforma a la Constitución en beneficio de las víctimas, ¿de qué se trata en particular? Se trata de crear nuevas leyes, reformar la Constitución para permitir la creación de nuevas leyes para proteger a las víctimas, porque toda la legislación realizada por este gobierno es más para proteger a los delincuentes
y se olvidaron de las víctimas que somos la gran mayoría de ecuatorianos. Básicamente se refiere a ese tema. El tema del control de armas, ¿cómo lo va a aplicar? El tema del control de armas, si bien es cierto que esto es polémico, porque los Estados Unidos están en la dirección contraria, pero aquí hay dos diferencias abismales. En Estados Unidos hay libertad para comprar cualquier arma. Si uno tiene dinero puede comprar un misil. Allá no hay ningún impedimento. Entonces, en Estados Unidos pues quieren llegar a lo que yo estoy hablando aquí en el Ecuador, poner ciertos requisitos para que la gente pueda portar armas. Es decir, no todos, sino los que cumplen esos requisitos. Nosotros estamos en el otro extremo. Ninguna persona decente, empresarios, pequeños comerciantes, ganaderos, agricultores, puede portar armas en el Ecuador. Los únicos que pueden portar armas con Rafael Correa son los sicarios, son los narcotraficantes, son los delincuentes. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar y permitir que todos los ecuatorianos que deseen y que cumplan esos requisitos y bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan portar armas en una actitud disuasiva. No es que vamos a armar aquí a todo el Ecuador, simplemente en una actitud disuasiva. Yo he visto con dolor en Quevedo y en Santo Domingo como sicarios en motos asesinaron a sangre fría a 2 personas. Yo le decía al chofer neto, lánzale un tríptico, porque no podíamos hacer nada, indefensos, para poder socorrer a esa víctima. Y la gente salía despavorida, gritaba, pero tampoco nadie podía hacer nada. Entonces no podemos continuar así, indefensos, ante la acción demencial, violenta de los criminales. Por eso queremos volver a la ley para portar armas, como era en mi primer gobierno. Y entonces, pues, en esa actitud disuasiva se va a reducir la delincuencia. Porque es todo un sistema. Y dentro de esto, permítame explicarle, tenemos el Plan Ecuador Seguro, que consiste en ir declarando ciudades seguras, pueblos seguros, zonas seguras. Tenemos pues los planes piloto, el Plan Guayaquil Seguro, el Plan Quito Seguro, el Plan Cuenca Seguro, el Plan Portoviejo, Babahoyo, Machala Segura, etcétera, que consiste en crear un grupo élite con lo mejor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dotarles de helicópteros, vehículos de transporte, motos, medios de comunicación, medios de interceptación de llamadas de los delincuentes, para que las 24 horas del día nos den protección a los ecuatorianos. Hay un asalto en un barrio, entonces este grupo élite, en el ejemplo que estoy poniendo de Guayaquil o de Quito, van por aire, van por tierra a proteger a las víctimas y a enfrentar ese acto delincuencial. Los helicópteros se estacionan en el aire, lanzan cabos, los policías y militares hacen un descenso vertical o descenso a rapel, como se llama, y en minutos estará protegiendo a las víctimas. ¿Cómo hacen los bomberos? A cualquier hora del día o de la noche hay un incendio, van con sus sirenas inmediatamente a socorrer. ¿Y estas unidades especiales de policía estarían conformadas por miembros de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas? Por miembros de la policía, por miembros de las Fuerzas Armadas de manera conjunta, para que de esa manera pues le den seguridad a la ciudadanía. En este momento para nosotros la prioridad número 1 es darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Yo estoy aterrado, el Ecuador no está produciendo. Todos, en este momento, posiblemente usted y yo, y muchos que nos están escuchando, están pensando en sus hijos. Les robarán a mis hijos, les venderán droga en la universidad, en el colegio, en la escuela. Si estamos yéndonos al trabajo, estamos pensando, a lo mejor nos van a asaltar en la casa. Cuando estamos en la casa en la noche hay un ruido. Antes no le parábamos o no nos preocupaba mucho. Cuando hay un ruido ahora, no sé, me ocurre a mí, hay un ruido enseguida, estoy pensando que me van a asaltar, que alguien se va a meter a mi casa. Hay una psicosis y así el Ecuador no puede progresar, así no va a haber inversiones, no va a haber empleo. El Ecuador sigue pues en esa situación. Entonces, dándole seguridad, lo que queremos es que con el Plan Guayaquil, declararle Guayaquil ciudad segura, Quito ciudad segura, para invertir, para vivir, para progresar. Y luego en 3 años es el plazo de declararle a todo el Ecuador un país seguro, para invertir un país seguro, para producir un país seguro, para vivir. Por eso le damos una atención especial al tema de la seguridad. El momento que le declaremos al Ecuador seguro, el resto vendrá por añadidura, las inversiones, la paz, la tranquilidad, la estabilidad económica y laboral para todos los ecuatorianos. Para ir terminando el tema de seguridad, ¿usted cree sinceramente o dentro de su plan ha puesto que las Fuerzas Armadas y la policía necesitan mucho más del Estado? ¿Acaso este gobierno les ha menoscabado algunos derechos o algunos recursos? Si es así, ¿usted se los va a devolver o va a dejar la situación igual? En este momento para nosotros nada es más importante que la seguridad.
y vamos a tomar una serie de acciones que ya fueron anotadas, por eso no las comento, como pedir visa a los extranjeros, hacer censo de extranjeros, ley para portar armas, etcétera, etcétera. Falta el plan de rehabilitación de los presos, que consistirá en crear talleres dentro de las cárceles, capacitarles a los presos, darles créditos al 1% a los presos. Me refiero es por las unidades estas que usted va a formar, porque tenemos una policía que todavía necesita muchísimos recursos y unas Fuerzas Armadas que cíclicamente van manifestando un desacuerdo por algunos recortes que han tenido. Sí, básicamente los militares y los policías, por su acción, trabajan las 24 horas del día en beneficio de todos los ecuatorianos y en muchas ocasiones están trabajando en la región amazónica, en la frontera, y su familia vive en otra provincia. Esto es un gran desgaste familiar primero y también económico. Entonces, esos pequeños estímulos que tenían las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los retiró este gobierno. Entonces, es mi compromiso devolverles esos pequeños estímulos por años de servicio, por ascensos, por Navidad, como un estímulo adicional a la capacitación, al entrenamiento, al equipamiento, para que nos sigan dando seguridad tanto externa como interna, como siempre lo ha hecho las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es simplemente eso, no es una cosa pues inmensa, sino devolverles lo que ya tenían. Volverlos al estado anterior. Entonces pareciera que su programa de gobierno más o menos se reduce a volver como éramos antes. Con más experiencia, con mayor conocimiento ahora, y corrigiendo los errores de hacer mucho mejor las cosas. Es que, ¿quién no quiere que el Ecuador vuelva a crecer la economía a niveles del 9%, el más alto de la historia del Ecuador y el más alto de toda América por varios años? ¿Quién no quiere que se vuelva a reducir la pobreza en el Ecuador como la que se redujo en nuestro gobierno? En 2 años se redujo alrededor del 8%. Rafael Correa en los mismos 2 años redujo apenas del 0.7%. 12 veces menos que Lucio Gutiérrez, con mucho más dinero. ¿Quién no quiere volver a esa paz, a esa estabilidad, a esa libertad, para que la gente pueda criticar al gobierno de turno de manera libre, sin miedo, en donde los servidores públicos tendrán total estabilidad, porque vamos a derogar el decreto 813 y vamos a reincorporar a los funcionarios públicos injustamente despedidos? Vamos también pues a, como lo hicimos ¿Va a reincorporar al Estado a todas aquellas personas que les fueron? Por supuesto, existen médicos de altísimo nivel que fueron despedidos, abogados... O sea, la burocracia va a ser más grande ahora, porque los nuevos, y regresan los que se fueron. ¿Cómo va a ser? Sí, porque hay muchos funcionarios públicos eficientes, capaces, que solamente por persecución política, porque no se sometieron a los caprichos del candidato Rafael Correa, fueron despedidos de sus cargos. Eso no puede ser. Vamos a reabrir también los medios de comunicación que han sido injustamente cerrados. Enviaremos un nuevo proyecto de ley de comunicación a la Asamblea Nacional para fortalecer la libertad de expresión y no conculcarla, bajo el concepto de que la libertad de expresión es el mejor termómetro para medir el grado de democracia que existe en un país. Si no hay libertad de expresión, no podemos hablar de democracia. Se me acaba el tiempo, ingeniero, y tengo pendiente el tema de la salud. Usted habla de un seguro para todos, de un seguro en que toda la familia va a estar cubierta. ¿Cómo lo va a financiar y en qué consiste? El seguro médico familiar, entre otras cosas, consiste en crear un médico de la familia, que será un médico ecuatoriano que va a recorrer especialmente los sectores pobres, rurales y periféricos de las ciudades. ¿Cómo un médico de la familia? Porque es el médico que va de casa en casa, dándole salud familiar, preventiva y curativa de las enfermedades comunes, y cuando alguien de la familia necesita atención médica especializada, será este médico el que coordine la fecha en que esa persona será atendida en el hospital. Es para desconcentrar la aglomeración de gente en los hospitales. A ver si se lo entendí bien. Un médico va a cubrir un número de familias. Exactamente. Un número determinado de familias según su ubicación geográfica. Pero en consultas, en diagnósticos. Así es. Y remedios, tratamientos. Y también el objetivo general es tener salud de calidad para todos y gratuita para los pobres. Ya teníamos en nuestro primer gobierno el programa que lo llamamos la tarjeta médica y atención gratuita. Se le daba medicina y se le daba atención médica gratuita a las personas de escasos recursos económicos, y se lo hacía a domicilio. Entonces ahora, con mayor experiencia, con mayor tiempo, queremos volver a ese programa para que sea mucho más eficiente y evitar la aglomeración en los hospitales, y evitar que las señoras estén con sus bebitos haciendo cola 5 o 6 horas sin desayunar, en condiciones deplorables, y muchas veces no les atienden y les dan el turno para 3, para 4 meses.
muchos pacientes necesitan operarse, les dan el turno para el año siguiente, cuando ya el paciente no necesita porque se ha muerto. Entonces vamos a darle salud de calidad a todos los ecuatorianos y gratuita para los pobres. Porque un país enfermo no puede producir. Un país sin seguridad jurídica, sin incentivos para las inversiones productivas, no vendrán inversiones a nuestro país. Ingeniero, usted empezó esta entrevista hablando de las lecciones aprendidas en lo político, pero yo no creo que alguien pueda aprender en lo político o en lo matemático o en lo tecnológico, sino también se aprende desde una visión humana. Lucio Gutiérrez, el ser humano, sin ser político, fue sacado de su trabajo cuando era presidente de la República, salió, huyó, lo votaron, en fin, no es un tema de análisis en este momento. Se separó de su familia, estuvo detenido, estuvo fuera del país. Hoy es otra vez un personaje público. Humanamente, en todo este proceso, ¿cuál es la lección que más valora? Primero, yo jamás huí del Palacio de Gobierno. A mí me sacaron a la fuerza los generales y almirantes traidores, jefe del Comando Conjunto, comandantes de fuerza. Entonces sintió la traición, Una traición sin nombre, porque les llamé a los generales, a los almirantes a mi despacho, le llamé al vicepresidente porque habían rumores de la conspiración. Solo quería que nos comparta humanamente cuál fue la lección más importante que aprendió. Lo más duro fue cuando, luego del golpe de Estado, se inventaron una serie de acusaciones. Llegué a tener 94 denuncias de corrupción, de enriquecimiento ilícito en la Fiscalía General del Estado. Y en contra de mi abogado, en contra de mi familia, retorné voluntariamente al penal García Moreno a dar la cara. Y no me importó eso, estar preso como 6 meses. Lo que realmente fue doloroso, cuando mis hijas, 7 años atrás, mucho más menores que lo que son ahora, pues me abrazaban y sentía que sollozaban y sus corazoncitos palpitaban porque no entendían cómo su padre, 3 meses antes del presidente de todos los ecuatorianos, y ahora pues recluido en una celda de 2 metros de ancho por 2,35 de largo. Entiendo que ellas pensaban: ¿a quién mató mi papá? ¿Cuánto robó mi papá? Para que esté rodeado de delincuentes que habían asesinado a 11 personas, narcotraficantes nacionales y extranjeros. Gracias. Eso fue lo más duro. Sin embargo, cuando salí de la cárcel, perdoné a todos. Y mi corazón está libre, mi corazón no está enfermo. Y es por eso que sigo luchando, porque al igual que ustedes, amo profundamente a mi país. Yo no estoy por novelería, no estoy por capricho, no estoy por vanidad. Podría quedarme en mi casa disfrutando de mi familia, pero estoy en esto por responsabilidad, porque el Ecuador sí puede cambiar, porque gracias, juntos lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia de carácter humano en una carrera y en una época electoral.